Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al discipulado de Rudimentos de la Iglesia Palabra Viva a las Naciones. Mi nombre es Yanira Cepeda y seré su maestra en estas 8 clases de rudimentos. Cuando yo estudiaba la primaria, ya hace muchos años, recuerdo que algunos niños los pasaban de primero a segundo grado sin haberlo cursado, porque los profesores decían que ya podían leer y escribir. Pero en la vida cristiana no se puede saltar el primer grado. Debe cursarse completamente. Y el primer grado es rudimentos, donde se aprenden las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Podemos tener mucha claridad de hacia dónde nos dirigimos, pero para poder llegar con bien, se deben poner los fundamentos de la doctrina. Eso es precisamente el objetivo de este discipulado. Así que empecemos. Puede que hayas recibido el mensaje de la salvación de esta forma. Recibe a Cristo en tu corazón, levanta tu mano y todo te va a ir bien de aquí en adelante. Eres perdonado, no vas a ir al infierno y el Señor te va a bendecir desde este momento. Si ese fue todo el mensaje que recibiste, lo más seguro es que no te explicaron también que debes prepararte. Puede que haya pasado esto hace un día, hace un mes, hace un año, hace 10 años. Si esto ha sido así, no has ahondado en ningún conocimiento de los rudimentos de la palabra de Dios. Si el mensaje de salvación no incluyó la razón o la explicación por la que estamos aquí en la tierra, nosotros estamos cumpliendo el proverbio 29:18, que dice: sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que si nadie nos explicó en el momento de tener este compromiso con el Señor Jesucristo, de rendir nuestras vidas a Él, ¿por qué es que lo debemos hacer? Aún siendo cristianos podemos estar perdiendo el tiempo haciendo cosas realmente sin sentido. O también podemos estar en la situación de que nacimos en la peor de las desgracias y no vamos a poder salir de ellas. Esa situación es como que si nos lanzaron el salvavidas y nada más, no nos sacaron del agua. Ya no nos estamos hundiendo, pero seguimos estando náufragos. Es necesario que nos sea explicado cuál es el propósito por el que estamos en esta tierra. Es necesario que se nos diga cuál es nuestro llamado. Y en la palabra de Dios está escrito cuál es ese. En Habacuc 2:2 dice: y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Tenemos que entender que hemos sido llamados con un propósito. Somos llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. Somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Somos llamados a la misma esperanza de nuestra vocación y de la unidad de la fe. Hemos sido llamados a alcanzar la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos sido llamados a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero para lograr esto, debemos dedicarnos al estudio de su palabra.
y debe hacerse de una manera sistemática, no al azar o aleatoriamente. Si el apóstol Pablo dijo en Hebreos 6:1 que ya dejemos de repasar las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿no crees que es tiempo de empezar a conocerlas? Así que vamos a empezar por el principio. Nuestro ejemplo es Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Él es nuestro ejemplo. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Como hijos de Abraham debemos seguir sus pisadas para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. La vida de Abraham se caracterizó por dos cosas que son ejemplo para todo creyente. Estas dos cosas son creer y obedecer. En nuestra caminata hacia la gloria, al igual que Abraham, debemos creer la palabra de Dios y caminar en obediencia a todo mandamiento que el Espíritu Santo nos revele. Es necesario caminar a la luz de la palabra de Dios y ser dirigidos por el Espíritu Santo, quien nos guiará a toda la verdad, dejando todo peso y pecado que nos asedia, corriendo con paciencia la carrera que nos es propuesta. Abraham vivió 175 años y caminó con Dios desde los 75 años. Pero nuestro padre en la fe tardó 25 años en entender una fe inamovible. Nuestra ventaja es que podemos aprender de su ejemplo, pero no es suficiente escuchar una prédica acerca de Abraham. Es necesario escuchar una y otra vez acerca de cómo se formó esa fe. Es necesario estudiar todo lo que la Biblia dice de la fe, lo que cada uno de nosotros debe hacer para poner la fe en acción, los desvíos y las malas interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia acerca de la fe, para que un día la tengamos tan aprendida que ese segundo rudimento sea inamovible también en nosotros, como lo fue en Abraham. Y esto se aplica para cada doctrina fundamental. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues debemos empezar por aprender cada una de las doctrinas. Y estos son los cimientos de nuestra vida cristiana. Las 6 doctrinas fundamentales de Hebreos 6 son los cimientos. Para que una casa esté bien cimentada, debe cavarse profundamente. Y dependiendo de la altura a la que se quiera llegar, así va a ser la profundidad del cimiento que se tenga que poner. Nuestro Señor Jesús dejó una enseñanza muy clara acerca de a dónde se construirá nuestra casa. Esto lo vemos en la parábola de Mateo 7 del 24 al 27. Ahí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y nosotros podríamos comenzar a pensar que ¿cómo es posible que alguien construya sobre la arena? Pero hermanos, pero es muy real la parábola de los cimientos.
Miren esto que sucedió en Shanghái. Es un edificio de 13 pisos que cayó en el año 2009, hace apenas 10 años. Cayó como si se tratase de piezas de dominó. El problema surgió porque no previeron correctamente las inundaciones que genera el río Tiampú. O sea, hermanos, que construyeron este edificio sobre la arena y además no ahondaron lo suficiente y además el material no era el apropiado. El Señor Jesús está advirtiendo de esto desde hace más de 2000 años. Y si en lo natural sucede esto, ¿cómo no ha de suceder también en lo espiritual? El doctor Brian Bailey, en su libro de Hebreos, que se llama Detrás del velo, nos relata una experiencia enriquecedora para comprender la importancia de los cimientos. El doctor Bailey nos dice, los buenos cimientos son extremadamente importantes. Pude observar esto hace algunos años cuando un grupo de pastores y yo estábamos ministrando en Grecia. Una tarde visitamos cierto parque en Atenas donde vimos varias esculturas y monumentos de la antigua Grecia. Luego caminamos por una calzada donde había columnas en ambos lados. El guía nos informó que estas columnas habían perdurado por siglos. De hecho, habían sido construidas antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Desde hace más de 2000 años, estas columnas se levantaban majestuosas y firmes. Al continuar recorriendo el lugar, observamos algo impresionante en estas antiguas y majestuosas columnas, ya que una de ellas se había desplomado. El guía de turistas señaló la columna caída y nos dijo, esta columna cayó hace solo 20 años, después de haber estado de pie por más de 2000 años. Entonces le preguntamos al guía, ¿qué fue lo que estaba mal con esta columna? Y su respuesta aún me sigue asombrando. Él nos dijo, no había nada malo en la columna, les mostraré el problema. Así que nos llevó a la base de la columna y pudimos ver el cimiento. El cimiento había sido agrietado por una raíz del césped y esa pequeña raíz echó abajo la columna. El doctor Bailey agrega, no debemos permitir que las raíces de la vieja naturaleza destruyan nuestros cimientos, porque derribarán nuestra vida y ministerio. Lamentablemente, en años recientes, hemos visto derrumbarse algunos de los ministerios más sobresalientes a causa de cimientos agrietados. Veamos un ejemplo más en lo natural. Por ejemplo, si la base de ortografía, gramática y redacción no se logró establecer en los años de primaria y secundaria, al llegar a la universidad ese estudiante estará en serias dificultades. Pero pensemos ahora en cimientos más importantes, los cimientos morales. En realidad estará en más graves dificultades, sobre todo porque, como dice el doctor Bailey, en la actualidad está sucediendo lo siguiente. En las universidades, muchos estudiantes llegan a la universidad entregados al relativismo moral, que se basa en la inexistencia de fundamentos para pensar en temas como el engaño, el robo u otras cuestiones morales. ¿Cuáles son las 6 doctrinas fundamentales? En primer lugar, el arrepentimiento de obras muertas, luego la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Quiero que leamos esta traducción de la Biblia, es la traducción al lenguaje actual.
porque nos da el sentido exacto acerca del estudio de las doctrinas fundamentales. Y el hecho de que son fundamentos de enseñanza cristiana significa que se edifica y sobreedifica en ellos. En medicina, muchos estudiantes entran a la carrera porque están huyendo de las matemáticas y por eso estudian medicina. Pero cuando ellos tienen que calcular los medicamentos a los niños, lo deben hacer por kilo de peso y deben aplicar una sencilla regla de 3 que se aprende en secundaria y muchos no recuerdan cómo hacerlo. Y entonces se dan cuenta que las matemáticas los han perseguido. ¿Por qué? Porque las matemáticas básicas son fundamentales para toda carrera. Así que veamos esta traducción de Hebreos 6 del 1 al 3, en la traducción al lenguaje actual. Por eso, sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Entonces, ante estas palabras del apóstol Pablo, enseñemos las doctrinas fundamentales. Cada una de las doctrinas fundamentales ha sido menoscabada por falsa doctrina. Por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas ha sido menoscabada por la enseñanza de salvo siempre salvo y por la gracia irresistible. La fe en Dios. Lo que más ha menoscabado esta doctrina es la teoría de la evolución, el humanismo y la hiperfe. La doctrina de bautismo se ha visto menoscabada por el bautismo de niños, por negar el bautismo en el Espíritu Santo también. La imposición de manos se ha visto menoscabada porque neófitos han sido puestos al frente del ministerio. La resurrección de muertos. No se ha hecho una diferencia entre la primera y la segunda resurrección. Y el juicio eterno se ha visto menoscabado por la desviación de la enseñanza de Dios es amor y se ha quitado por completo que Dios es justo y que hay, además de amor en el Señor, hay ira de Dios. Adentrémonos entonces en el estudio de las doctrinas y empecemos por el arrepentimiento de obras muertas. Esta es la primera doctrina elemental en nuestro cimiento. El arrepentimiento es un principio fundamental del cristianismo que debemos mantener toda nuestra vida. Lo necesitamos tanto para poder nacer de nuevo como para ir creciendo espiritualmente hasta alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver 4 ejemplos en las Escrituras de personas que experimentan arrepentimiento. El primer ejemplo es el del hijo pródigo.
Esta es la historia de un joven que regresa arrepentido a su padre después de haber despilfarrado su herencia. Cuando el joven vuelve en sí, recibe el don del arrepentimiento, reconociendo su pecado y la necesidad imperiosa de buscar el perdón de su padre, de humillarse diciéndole que no merece nada. Esto es la esencia del verdadero arrepentimiento. El segundo ejemplo es el de Nicodemo. Es un doctor de la ley y miembro principal del Sanedrín, quien enseñaba la ley. Él buscó a Jesús de noche y el Señor Jesús fue directamente al punto. Te es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Pero sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Nicodemo, alguien que podía citar la ley frase tras frase y seguramente la cumplía en su gran mayoría, debía arrepentirse de vivir haciéndola según su propio pensamiento y voluntad. El arrepentimiento para Nicodemo era dar esa vuelta de pensamiento de 180 grados, de vivir haciendo su voluntad para ahora vivir haciendo la voluntad de Dios. El tercer ejemplo es el del joven rico. Él era un hombre que se acercó a Jesús para preguntarle, ¿qué haré para tener la vida eterna? Una cosa le faltaba. Siempre que esa cosa falte, implica una necesidad de cambio, de arrepentimiento, pues eso que falta es algo que no está alineado con la voluntad de Dios. En realidad está alineado a la voluntad propia. Allí es donde el espíritu del arrepentimiento viene al corazón del hombre y el hombre debe recibirlo para que suceda el cambio de actitud. Lamentablemente, el joven rico no lo recibió y decidió seguir igual. Y el cuarto ejemplo es el de Cornelio, el centurión romano. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba siempre a Dios. Pero Dios envió un ángel para decirle que mandara llamar a Pedro, para que le dijera lo que tenía que hacer. Este hombre nos muestra que el arrepentimiento viene aún para los que hacen lo bueno, pero cuya voluntad no está rendida al señorío de Cristo. Cornelio necesitaba arrepentirse para dar esa vuelta de 180 grados en la que el cambio de dirección va de hacer mi voluntad a hacer la voluntad del Señor. Estos 4 ejemplos nos dan una base para explicar la primera doctrina fundamental. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es el don de Dios necesario para que el pecador pueda ser salvo. El arrepentimiento no puede ser producido por el hombre. Solo Dios es quien puede dar el arrepentimiento para que el pecador pueda recibir la vida por medio del nuevo nacimiento. El hombre sin Cristo se encuentra muerto en delitos y pecados. Posee un espíritu muerto para Dios y vivo para el diablo. Tiene una naturaleza de ira y se encuentra en el reino de las tinieblas. El pecador necesita del arrepentimiento para poder recibir la vida en su espíritu y así de esta manera poder experimentar el nuevo nacimiento, que es la experiencia cuando el Espíritu Santo engendra la naturaleza de Dios en aquel que cree en Cristo Jesús y se ha rendido a su señorío. Cuando el Espíritu Santo entra en el espíritu muerto del hombre, le hace partícipe de la naturaleza divina. Y es así como el hombre recibe la vida de Dios en su espíritu. De esta manera es como nace la nueva criatura, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que el arrepentimiento es prerrogativa de Dios. Las personas no pueden decidir cuándo o en qué momento se van a arrepentir. Algunos piensan que pueden vivir sus vidas pecando, practicando la maldad y la iniquidad, y al final de sus días
Ellos simplemente se arrepentirán y pedirán perdón a Dios, pensando que pueden arrepentirse en cualquier momento que ellos deseen. Esto es creer que uno tiene el control de todo y no es así. Nosotros tenemos que entender que vivimos en Dios y que Él es Señor de todo. Es un error pensar de esta manera, ya que solo Dios puede otorgar el arrepentimiento. Es Dios quien determina a quién le concede el arrepentimiento y el momento en que se lo concede. Podemos ver que hay personas en la Biblia a quien Dios no les concedió el don del arrepentimiento, como Judas y como Esaú, quien fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Para que el hombre experimente el perdón de sus pecados y estos sean borrados, necesita del arrepentimiento y de la conversión. Arrepentimiento viene del griego metanoia o metamorfosis, que se refiere al cambio o transformación de una cosa en otra, como el cambio que experimenta el gusano para convertirse en mariposa. Aplicado al cristiano, el arrepentimiento literalmente significa cambio de dirección producido por un cambio en la forma de pensar. Es un cambio de actitud, es un cambio de modo de pensar o de plan de vida. Un cristiano debe abandonar su estilo de vida pecaminoso, debe dejar toda práctica en su cultura que esté en oposición a la palabra de Dios y debe adoptar la cultura del cielo, en donde su manual de vida pasará a ser la Biblia. El arrepentimiento es un acto divino por medio del cual la persona que está caminando en una senda de pecado cambia de opinión, da una vuelta de 180 grados y empieza a caminar en dirección contraria. El arrepentimiento es retractarse, es un cambio total de dirección y de actitud. El arrepentimiento es un cambio de dirección en la mente, es interno. Por otro lado, la conversión es un cambio de dirección en la conducta, es externo. Mientras el arrepentimiento trata con los pensamientos del hombre, la conversión trata con sus acciones. Pero ambas son necesarias para que Dios borre los pecados y puedan venir los tiempos de refrigerio que gracias al sacrificio de Cristo Jesús está disponible para el pecador arrepentido que se entrega a Cristo Jesús para seguirle y amarle. Watchman Nee decía que arrepentimiento significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a una comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo malo. En el mismo sentido, se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, a lo que llamamos conversión. Este cambio de conducta es un cambio de actitud, de orientación y de dirección. Y esto es indicio de un arrepentimiento verdadero. El primer mandamiento para el pecador es arrepentirse. El Señor Jesús fue muy enfático al expresar: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero el hombre no puede arrepentirse por sí mismo. Pero sí puede disponer su vida para dejar todo mal camino y todo mal pensamiento.
Es muy importante estar dispuesto. El arrepentimiento es una demanda divina para el pecador. Aunque el hombre, como vemos, no puede arrepentirse por sí mismo, ya que es un don divino, sí puede disponer su vida para dejar todo mal camino y todo mal pensamiento. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ciertamente el hombre por sí mismo no puede cambiar su manera de pensar. Sin embargo, por medio del libre albedrío que le es concedido por Dios, puede rendir su vida a Cristo y tomar la decisión de creer en Él y seguirle. El arrepentimiento es el don de Dios que Dios concede a aquellos que deciden seguir a Cristo y se rinden a la voluntad de Dios. Se niegan a sí mismos y cada día toman su cruz para seguirle. En contraposición a todo esto, existe lo que se llama la doctrina de la gracia irresistible. Pero esto es una desviación de la verdadera gracia y deja al hombre sin poder de decisión para creer en Cristo y seguirle. Si lo pudiéramos explicar de esta forma. Por ejemplo, cuando a un niño se le enseña a sumar. Pongamos un ejemplo de un niño de 6 años a quien se le enseñó a sumar. Él puso atención y comenzó a sumar inmediatamente. Hubo un cambio en su pensamiento. Su mamá le dijo: Dios te ha dado el regalo de poder sumar. Y después de unos pocos minutos el niño le dijo: entonces estoy jugando con mi regalo. Así como para el niño la habilidad de sumar fue un regalo divino, el don del arrepentimiento es un regalo de Dios que por medio del Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo hace por medio de sus mensajeros. Si la persona toma la decisión de recibir el regalo, el arrepentimiento producirá el milagro de cambiar su manera de pensar. Veamos esto de esta forma gráfica. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que vino el Espíritu Santo al mundo. Esta es su parte primordial, es su misión en la tierra. Y Él va a usar a hombres para que esto pueda llevarse a cabo. Lo va a hacer a través de predicadores o de dar el testimonio. Y también lo va a hacer a través de intercesores. El hombre caído, al responder, es convencido y aborrece el pecado y desea la liberación en Cristo. Y cuando el Espíritu mira la disposición de aquel hombre, entonces le hace en su corazón un cambio, le da el don del arrepentimiento y con ello el nuevo nacimiento. Veamos ahora lo que se ha descubierto a través de la neurociencia. Esto es muy interesante porque se ha demostrado con este estudio que hay un cambio realmente en la mente. Los investigadores hicieron este estudio en Pekín
Ellos estaban comparando qué parte del cerebro las personas usaban para evaluarse a sí mismas y a otras. El estudio se llamó Consecuencias neurales de la creencia religiosa en el proceso de autorreferencia. Y los sujetos que no eran religiosos usaron una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal media ventral y para evaluarse a sí mismos, pero otra parte, la corteza prefrontal media dorsal, para evaluar a los demás. Los cristianos usaron la misma parte del cerebro para evaluarse a sí mismos y evaluar a otros. Los investigadores formularon la hipótesis de que esto se debe a que en realidad estaban empleando una especie de punto de referencia de Jesús para la evaluación personal. En realidad estaban preguntando, ¿qué piensa Dios de mí? Jeff Schwartz, investigador de UCLA, dijo que este estudio es uno de los documentos científicos más importantes publicados en la última década. La oración, la meditación y la confesión en verdad tienen el poder de rediseñar el cerebro de una manera que puede hacernos menos autorreferenciales y lograr que nos percatemos más de cómo Dios nos ve. Dios tiene un deseo para el pecador y va a cumplir ese deseo a través del Evangelio de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Evangelio de Dios es la oportunidad que Dios ofrece para recibir el perdón de pecados y que el pecador se aparte de todo mal camino. Dios no quiere la muerte del pecador, pero es necesario que el pecador deje todo mal camino. Para que el pecador pueda hacer eso, debe escuchar el Evangelio. Pero el Evangelio no solo es que crean en Jesús como el Hijo de Dios o que intelectualmente le reconozcan como Señor. En Ezequiel 18:21 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En realidad está hablando de arrepentimiento. Pero llamarle al Señor, Señor, sin hacer su voluntad, tiene muy poco valor delante de Dios. El propósito de la muerte de Cristo Jesús es salvar al pecador para que éste viva, para hacer la voluntad de Dios, como dice en 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Veamos este punto ahora en detalle, porque aquí vamos a entrar de qué es lo que el hombre se tiene que arrepentir. Y para eso tenemos que hablar de las obras muertas. Es más, la doctrina se llama el arrepentimiento de las obras muertas. Las obras muertas son todas aquellas obras que producen muerte y condenación en aquel que las practica. También a estas obras muertas se les llama las obras de la carne. Y aquel que las practica no heredará el reino de Dios, pues irá a condenación y perdición perpetua. Las obras muertas son las obras de la carne mencionadas en Gálatas 5 del 19 al 21. Y se llaman así porque, como dice en Efesios 2, 1 y 5, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Leamos Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver en detalle cada una de ellas, dando una explicación.
El adulterio es la infidelidad al esposo o esposa. Este pecado está asociado con muchos otros espíritus malos que entran en el corazón, tales como engaño, mentira, encubrimientos, hipocresía y traición. La fornicación incluye todas las relaciones sexuales ilícitas. La impureza destruye la conciencia. Inmundicia. No solo las irregularidades sexuales, sino todo lo que lleva a ello, como la suciedad de la pornografía y otros estímulos viles. Lascivia es la inmodestia, el insolente descuido de la decencia, el descaro de vivir estilos de vida malos. Idolatría, las falsas religiones, el culto falso, el amor y la devoción a algo diferente del verdadero Dios. Hechicería es la brujería, la magia, a menudo asociado con las drogas y jugar en lo oculto con los poderes del mal. Odio es la enemistad, es la hostilidad a otros. Está arraigado en un corazón endurecido, es lo opuesto al amor. Pleitos son las luchas, las disputas, un mal carácter bullicioso y contencioso como el de Nabal. Los celos, la rivalidad por una posición, como es visto en Absalón o Coré, es la necesidad de ser el primero. Ira, los arranques de ira pueden volverse demoníacos. Contienda, cuando los individuos chocan, otros toman algún partido. El soborno y la lisonja son usados para ganar seguidores. Disensiones, las divisiones, los partidos. La voluntad para perturbar la paz de una casa, una iglesia o toda la comunidad y hacer que grupos enteros se aparten los unos de los otros. Herejías, las doctrinas y creencias falsas creadas por hombres que aseguran tener una revelación que nadie tuvo antes. Envidias, la pena por la buena fortuna de un vecino, el deseo de privar a otro de su lugar y de sus posesiones. Homicidios, el clímax de todos los antagonismos. Saúl deseó la muerte de David. Los judaizantes hubieran amado ver a Pablo morir. Caín mató a Abel porque las obras de Abel eran mejores que sus obras. Borracheras, la indulgencia excesiva en bebidas alcohólicas. Muchos espíritus malos pueden entrar en una persona ebria. Orgías, la indulgencia corporativa de embriaguez, en donde toda cosa mala está libre, sin restricción. Estas son las obras de la carne. Esta lista no es exhaustiva, ya que al final el apóstol Pablo agrega y cosas semejantes a estas, y señala que no heredarán el reino de Dios aquellos que las practican. Hay otras obras muertas de las que también debemos arrepentirnos, y estas están mencionadas en el capítulo 9 de Hebreos. Son las obras con las que tratamos de acercarnos a Dios por medio de ritos y de los esfuerzos religiosos de la carne. Cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, encontró un sistema de reglamentos que el pueblo judío debía cumplir para acercarse y agradar a Dios. El día de reposo se había convertido en un ídolo para los líderes religiosos, al punto que les hizo rechazar al dador del día de reposo. El estado actual de la Iglesia no dista mucho de hace 2000 años. Las personas están sumergidas en tradiciones que les impiden tener un encuentro personal con Jesucristo y rendir sus vidas a Él. Nuestro Señor Jesús vino a revolucionar la enseñanza de los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir no solo para perdonar nuestros pecados, Él vino a morir para liberarnos de la esclavitud del pecado, para poder vivir, para hacer la voluntad de Dios. Cristo Jesús murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
La mujer tomada en el acto de adulterio es la muestra del perdón de Dios. Cuando los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, le dijeron al Señor: en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y esto lo hacían para tentarle. Pero el Señor les contestó: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ante las palabras del Señor, acusados por su conciencia, todos se fueron, comenzando por los ancianos y luego los más jóvenes. Entonces el Señor le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le contestó que ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos ver cómo el Señor no solo la perdonó, también le dijo que se fuera y que no pecara más. La voluntad de Dios es perdonar pecados, pero también es que el pecador se aparte del pecado y viva una vida correcta delante de Dios, caminando en justicia y santidad. Que aprender estos tres conceptos. Nosotros somos ante el Señor aceptos y llegamos a ser agradables y aprobados. Somos aceptos gracias a la sangre de Cristo, pero somos aprobados al caminar en fe, somos agradables al caminar en fe, al obedecer su palabra y al ser piadosos, y somos aprobados al cumplir con nuestro ministerio y al caminar en santidad y amor. Aquellos que creen en Jesucristo, sirvan al Señor en el ministerio y sean usados por Dios, pero no se apartan de las obras de maldad, serán rechazados por el Señor. El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. La obra redentora del Señor Jesús incluye tanto el perdón de pecados como la liberación de ellos. El Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por ello, por medio de su muerte, tenemos el perdón de pecados y por su resurrección tenemos el poder para ser libres del poder del pecado al ser justificados por su gracia. La gracia no solo nos salvó, también juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Por tanto, la obra perfecta de la gracia es una santificación completa, en donde espíritu, alma y cuerpo son presentados irreprensibles delante de Dios. Es importante entender que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado es permanecer haciendo aquello que es una obra muerta. Por ejemplo, en estas fotos vemos a un joven que está practicando el alcoholismo. Pero los hijos de Dios practican la justicia. Los hijos del diablo practican la iniquidad y la maldad y viven para cumplir los deseos del diablo, como el Señor le dijo a los fariseos. En este dibujo vemos que se está practicando un pecado. Es practicado por muchas personas. Si las contamos, son 14 personas practicando el pecado de la murmuración. Lo que tenemos que entender, lo vamos a repetir ahora, es que los hijos de Dios practican la justicia, pero los hijos del diablo
practican la iniquidad y la maldad. Practicar es algo que se hace frecuentemente. La fe que proviene de Dios debe producir obras dignas de arrepentimiento. La fe sin obras es muerta. Por tanto, aquel que no muestra evidencias de su nuevo nacimiento, probablemente no haya nacido de nuevo. Solamente ha creído en el Evangelio de manera intelectual, sin tener una experiencia en donde el Espíritu Santo le haya engendrado. Lo más seguro es que no ha experimentado el don del arrepentimiento. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí la clase número 1. En la clase siguiente, en la número 2, vamos a continuar dando enseñanzas acerca del arrepentimiento de obras muertas. Muchas gracias.